Esta exposición está comisariada por William Jeffett, que es el codirector del Museo Dalí de Tampa, en Florida, y fue él en concreto el comisario de mi exposición en el Centro del Carmen. Estas eran las 4 que se quedaron en el IBAM y se ubicaban en aquella pieza gigante de 40, ¿no? Lo que pasa que estas, al ser 4, tenían una componente más potente dentro del conjunto, ¿no? Y podían funcionar por separado. Cuando repaso mi trabajo lo veo como pequeños agujeros negros casi infinitos donde puedo intervenir una y otra vez. Casi nunca doy una pieza por cerrada, a no ser que alguien la compre y se la lleve. Entonces son pequeñas series dentro de una gran serie y que se pueden combinar de muchísimas maneras, ¿no? Igual pueden funcionar al lado de un lienzo que al lado de una acuarela, que dibujos dialogando entre sí. Lo que más he pintado son objetos, pero también he pintado paisajes y he pintado retrato. El problema es que el retrato acabo pintándolo como objeto y el paisaje también. Y sin embargo, el objeto lo pinto como retrato. Yo le atribuyo a determinados objetos vida y le atribuyo a determinados objetos, o a casi todos, un comportamiento psicológico. Y creo que lo mejor del hombre son sus objetos. Yo al objeto lo acabo viendo más que como un fetiche, como un camarada. Y sobre todo al objeto normal, que es el mejor. Y además siempre acaba siendo el objeto que ha vivido conmigo mucho tiempo y que un día decido que lo pinto, ¿no? Hasta que decidí pintar las tazas del desayuno, pasaron 12 años en concreto, pero habían estado ahí 12 años en mi casa, ¿no? Y siempre es el objeto próximo, próximo, próximo. Yo es que creo que los objetos no son jamás vulgares, a no ser que los haya hecho un diseñador. Son siempre objetos inteligentes. Sí, yo creo que todo el arte es pop, que todo arte es popular, todo arte es ornamental, ya sea pop art, land art, body art. Yo he trabajado con muy pocos objetos, en concreto serán unos 15 objetos. Y por ejemplo, detrás de la tuerca o del tornillo hay gente como Leonardo da Vinci, ¿no? Son objetos que acumulan muchísima memoria. Yo no busco en concreto determinado tornillo. Un día la tuerca aparece en casa, me gusta y trabajo con ella, pero no hago arqueología del objeto. El chispazo aparece en cualquier momento. Recuerdo una vez una dama que me preguntaba si estaba mona con un traje, lo cogía con la percha, lo quitaba, lo dejaba caer la percha al lado en la cama, cogía otro, dejaba caer la percha, ella era preciosa, pero las perchas también. Las perchas me parecieron fascinantes y acabaron en mis cuadros, ¿no? Este es un tapón de un termo y en concreto es el termo que yo utilizaba cuando iba al campo a pintar, cuando vivía en la República Dominicana. Fui a pintar naturaleza y salí otra vez pintando mis objetos, volver a pintar al aire libre, como había hecho cuando era pequeño, ¿no? Entonces, desde los 15 años estoy encerrado en el laboratorio trabajando y pintando y añoraba aquello. Cuando he trabajado en el exterior he trabajado con lápiz, o sea, al único instrumento que soy permanentemente fiel es al lápiz. La acuarela en realidad es el vehículo perfecto para trabajar. La acuarela no perdona, sobre todo el tipo de acuarela que hago yo, que es una acuarela que se mueve dentro del dibujo, que no improvisa nada. Y además no tienes con ella red de apoyo, no tienes coartada, no perdona una. Y bueno, llego a esa utilización del color de una manera visceral, ¿no? Que luego haga variaciones a partir de un determinado color, por supuesto, pero los colores también están muy marcados por su comportamiento, como te decía. Hay determinados colores que no funcionan bien, no con mi iconografía, sino con mi epidermis, y yo no lo trabajo. Entonces eso ha reducido mi paleta. El problema es que si tú conoces bien el material con el que trabajas, bueno, es infinito, ¿no? Y esas limitaciones pues también me dan libertad. O sea, yo creo que la libertad está en la limitación. Entonces, pues bueno, cuando solo trabajas con 6 colores, puedes ser mucho más duro, mucho más incisivo. No voy a decir profundo porque en la superficie está todo, ¿no? La iconografía a veces es muy importante, pero la manera de pintarla también. En el año 91, cuando vivía en Roma, intenté protegerme de la belleza de la ciudad, ¿no? Del llamado síndrome de Stendhal. Decidí pintar retratos. La idea original era superponer la cara de todos los becarios para sacar el becario universal. Y la verdad es que me estrellé. Y luego intenté hacer mi primer autorretrato. Para mi cumpleaños me hice el primer autorretrato y creo que funcionó. Ese hizo una especie de efecto simpático sobre otros 20.
que se expusieron en la Fundación La Caixa, ¿no? Y desde hace 3 me dedico casi exclusivamente a ese proyecto, ¿no? Que es dibujar mi entorno social, mi entorno humano, o sea, mi pareja, sus hijos, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis galeristas, los artistas. Son dibujos a lápiz de 70 por 50 y siempre con la misma iluminación y siempre el modelo trabaja o posa en la misma posición, ¿no? En realidad llevo en marcha unos 500 piezas, ¿no? Y de tiempo 3 años, 4, a los 50 creo que estará acabado, ¿no? Un autorretrato mío a través de las caras. Creo que mi dibujo ya casi que funciona como la acuarela, es muy leve, muy poco insistido, no retoco nada, no borro, a veces es el objeto deseado. Los retratos dependen de los temores de los demás, ¿no? Yo en vez de verlo como realismo lo vería como abstracción, en todo caso figurativo, ¿no? Entonces la figuración es muy amplia y a veces es precisa, obsesiva y otras veces es concreta nada más, ¿no? La excusa es el objeto. A mí me interesa tanto ese fondo amarillo que ves como el objeto representado, ¿no? Es muy importante el papel sobre el que pinto. Yo creo que la pintura hay que verla de cerca y si se pudiera oler también. La pintura es sensual. Y la verdad es que cuando la pintura es mala no hay nada más malo que la pintura. Mucho peor que la peor de las instalaciones, es lo peor. Pero cuando es buena, sea abstracta, figurativa o como quieras llamar, la pintura o el dibujo es lo mejor. No tiene rival. Porque hay quien piensa que mi pintura es plana. En absoluto. La pintura tiene toda una vibración. La planitud no existe, ¿no? Entonces tiene una profundidad y tiene un grano, tiene un trazo. Y mi trazo está ahí, lo que pasa es que está dado de una manera que aparentemente no se ve. Lo que no me interesa en estos trabajos en concreto es que se vea el gesto, pero está ahí, está ahí. Yo no trabajo normalmente con modelos del natural, trabajo a partir de fotos. Y mis objetos también son fotografiados, que tú puedas disponer de esa imagen permanentemente. El tema de las variaciones también influye el paso del tiempo. O sea, un dibujo que yo aparqué hace 20 años por ansiedad, si aquella ansiedad no hubiera existido, hubiera tenido otro final. Pero si ese dibujo lo hago ahora, el final es diferente. Esos 20 años también es dibujo. Igual que está el fast food y hay gente que ahora quiere slow food, yo creo que también debería haber, o hay artistas que intentamos que haya slow art. Este tipo de trabajo hay que verlo en solitario. Tienes que enfrentarte a la obra y tener un diálogo de tú a tú, que tiene algo que ver con la construcción de una pieza musical, ¿no? Es un poco deudor de una cosa que me dijo mi madre cuando yo tenía 18 años y estaba pintando un bodegón en el que aparecían varios elementos, ¿no? Y me dijo, con ese acento o con ese toque castrador que pueden tener las madres, me dijo, no pintes 2 cuadros en uno. Nunca lo he podido olvidar, ¿eh? Entonces, supongo que de aquellos 8 que había en aquel bodegón cogí uno. He necesitado devorar imágenes permanentemente, ¿no? Y me resultaba mejor si la imagen era elemental o simple, o como quieres llamar, que si era barroca. Podría ser pintura de compañía o pintura social. Sí, es una pintura, arte social.